Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra Bancolombia y la Universidad de los Andes. Es un gusto estar hoy con ustedes. Hoy tenemos un tema que es de interés, creo que prioritario, y es el papel de las entidades financieras en un escenario de reactivación. Y tenemos un panel de lujo que nos va a permitir tener una mirada desde la visión global hasta el tema más cercano a nosotros en Colombia. Quiero darle un agradecimiento muy especial a María Angélica, a Gerardo, a Andrés, a Sebastián y a Mauricio, que va a ser nuestro moderador, por acompañarnos en el día de hoy en esta conversación que creo que nos puede dar muchas luces de cómo será ese periodo que empezamos a vivir de una recuperación económica. Claramente tenemos muchos retos, unos retos que deben ser enfrentados de una manera conjunta con varias acciones y en la cual en esos retos el papel del sistema financiero es muy importante, pero también de las autoridades monetarias, el papel del Banco de la República, el gobierno, que tiene que ser un ente que complemente y que apoye esta reactivación con unas medidas que permitan que se mire de una manera integral. Claramente el crédito juega un papel, pero no es lo único. Hay que pensar en mecanismos adicionales como capitalización, pensar en las pequeñas y medianas empresas que tienen hoy una situación débil, cómo las apoyamos. Así que yo espero que este sea un panel que nos ayude en una conversación con diferentes ángulos a mirar este escenario que viene y que nos dé luces en cómo vamos a afrontarlo. Les deseo que tengan una muy buena participación en este panel y con esto yo le doy la palabra a Mauricio Reina, quien va a ser nuestro moderador en la mañana de hoy. Mauricio, adelante. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este evento sobre el rol del sistema financiero en la reactivación. Yo voy a oficiar como moderador y quiero plantearles a todos los que nos están siguiendo en este momento, más de 300 personas ya, cuáles son las reglas del juego y cómo va a estar organizado en el evento. Ustedes han visto en el programa, antes de inscribirse, nosotros tenemos 4 panelistas. Voy a mencionarlos brevemente, aunque después cada uno de ustedes lo conocerán y lo reconocerán. Andrés Portilla, director de Asuntos Regulatorios del Institute of International Finance. Sebastián Nieto, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. María Angélica Arbeláez, investigadora asociada de FEDesarrollo, y Gerardo Hernández, codirector del Banco de la República. Con ellos 4 vamos a hacer el panel de la siguiente manera. Vamos a tener una primera pregunta general para todos, en la que nos vamos a concentrar en saber qué ha pasado hasta el momento, desde que arrancó la pandemia hasta este momento, en 2 dimensiones. La primera de ellas, qué ha pasado con el sistema financiero. La segunda, qué ha pasado con el entorno económico en general y en ese entorno económico en concreto, con la política monetaria, en la medida en que el sistema financiero juega un rol muy importante en la transmisión de la política monetaria. Ya posteriormente, una vez visto lo que ha sucedido hasta el momento, vamos a entrar en los nudos más complejos, porque cuando nosotros hablamos del papel en la reactivación, hay que tener presente que la reactivación, por una parte, no ha empezado del todo. Por otra parte, estamos sometidos a la incertidumbre de cuándo va a terminar la pandemia y, por lo tanto, cuándo va a terminar la crisis. Por otra parte, estamos sometidos a la incertidumbre de cuáles son exactamente las condiciones en las que estamos parados en este momento. Ustedes saben que en la medida en que hay alivios financieros, hasta este momento, no se sabe qué agentes económicos tienen crisis de liquidez solamente o algunos llegan a tener crisis de solvencia. Y en ese contexto se hace mucho más compleja, pero también mucho más rica esta discusión. Entonces, de ahí en adelante, después de esa primera ronda en la que vamos a ver dónde estamos parados hoy, entraremos en esos nudos analíticos para identificar riesgos y roles del gobierno, de la autoridad monetaria, del sistema financiero y, por supuesto, de los agentes económicos. La primera ronda va a constar de presentaciones breves de 7 minutos cada uno.
Y para no quitarles más tiempo, bueno, les vamos a ir recibiendo sus preguntas, las vamos a ir agrupando de acuerdo con afinidades temáticas y esperamos tener al final unos 15 minutos de preguntas. Todo el evento no debe durar más allá de las 10 de la mañana y esperamos que las presentaciones de los panelistas no duren más allá de las 9:30, 9:35 de la mañana. Vamos entonces a oír en primer lugar la reacción de Andrés Portilla, director de Asuntos Regulatorios del Institute of International Finance, sobre qué ha sucedido hasta el momento, sobre todo, Andrés, en la esfera global. ¿Cómo podemos resumir lo sucedido hasta el momento con sistemas financieros, políticas monetarias, entorno económico? En 7 minutos. Andrés, bienvenido. Mauricio, muchas gracias y gracias a Bancolombia, a la Universidad de los Andes por esta invitación. Es claramente oportuno el tema, ya que, como usted lo acaba de decir, estamos todavía en la mitad de la crisis, de la pandemia. Yo actualmente estoy residiendo aquí en Italia y hemos visto cómo aquí en Europa las medidas de restricción se están reactivando, dado que estamos en una segunda ola del virus, que es un buen recordatorio de lo grave que aún es la situación. Mi primer comentario va acerca de la distinta naturaleza de esta crisis si la comparamos con la crisis anterior. Sobre todo porque la anterior fue claramente una crisis financiera que después nos llevó a una crisis económica. Actualmente lo que vivimos es una crisis de salud pública que debido a las medidas de restricción nos ha llevado a una crisis económica, pero que muy importante aún no es, y esperemos que no se convierta en una crisis financiera. Y esto es importante porque nos determina qué tipo de respuesta deben tener las autoridades públicas respecto de lo que está sucediendo y cuál es el rol de las entidades financieras. En una crisis financiera clásica, las autoridades entran a subsanar el balance de estas entidades financieras, a inyectarles capital y el objetivo primordial es sacar a flote esta entidad financiera. En esta oportunidad, el sector financiero no es el problema, sino claramente es parte de la solución al problema. Y esto es, como lo decía Juan Carlos al inicio, a través del crédito como actividad esencial, pero también actividades de provisión de liquidez a la economía y demás servicios financieros. ¿Qué ha pasado en el sector financiero con esta crisis? Lo primero que hay que decir es que el sector financiero se encontró muy bien parado esta crisis. Y este es el resultado de todas las medidas que han sido adoptadas en los últimos 10 años, precisamente como consecuencia de la anterior crisis financiera. Todos los cambios regulatorios y de supervisión que se han llevado a cabo, incluido Basilea III, han puesto al sector bancario en una condición bastante fuerte y resiliente para poder afrontar esta crisis. Miremos que el promedio actual del nivel de capital mínimo de los bancos, el Core Equity Tier 1, es de alrededor del 13%, que es más del doble de lo que era el promedio durante la crisis anterior. Igualmente, las condiciones de liquidez del sistema a nivel mundial son muy fuertes y adecuadas. Y lo repito, esto es resultado de toda la actividad que se ha realizado en los últimos 10 años. ¿Qué etapas hemos vivido con esta crisis? Una primera etapa, si ustedes bien lo recuerdan, a finales de febrero, pero sobre todo a principios de marzo, el principal objetivo era asegurarnos de que el sistema financiero pudiese continuar funcionando. Era una etapa de subsistencia operativa del sector. Ustedes se recordarán, todo el mundo entró a establecer protocolos para poder trabajar virtualmente, los backup centers, quienes deberían todavía asistir a las instalaciones físicas, lograr mantener las bolsas abiertas. Esto fue una actividad frenética durante 2 semanas que fue muy efectiva y fue muy exitosa y logró que el sector financiero, como lo decía inclusive recientemente el CEO de Barclays, que estamos manejando un banco de miles de millones de libras esterlinas desde la cocina de nuestra casa. Y eso es lo que está sucediendo aún en la mayoría de entidades financieras. Pero después de esta etapa llamémoslo de continuidad operacional,
entró en la etapa de liquidez. Y entonces vimos que los mercados financieros sufrieron grandes aprietos de liquidez. En Estados Unidos vimos como el mercado de los bonos de deuda pública, de los treasuries, el mercado de papel comercial, los money market funds, tuvieron grandes problemas de liquidez, porque lo que sucedió fue que todos los agentes, al ver la dimensión de la pandemia, entraron a liquidar activos de riesgo y a buscar activos seguros. Esto llevó a una escasez en los treasuries, llevó a una reducción en su precio y hizo necesario que la banca central tuviera que entrar a proveer esa liquidez de manera masiva. Fueron 2 semanas muy tensas, pero finalmente con la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y otros intervinieron de una manera tan efectiva que se logró mantener la liquidez del sistema. ¿Cuáles son las medidas principales que han adoptado las distintas autoridades y gobiernos? Principalmente la provisión de liquidez al mercado y a la banca, como lo he comentado ahora. Las medidas prudenciales. Y en esto es particular, es bastante interesante que la mayoría de las medidas de las autoridades prudenciales han sido encaminadas a asegurarse que los bancos puedan continuar la actividad crediticia. Si ustedes miran las declaraciones del Comité de Basilea y de otros organismos internacionales, el primer objetivo que describen ellos de todas sus medidas es mantener la capacidad del sector bancario para que pueda seguirle prestando a la economía. O sea, como una actividad esencial para que la crisis económica no se vaya a ahondar aún más. Entonces, flexibilizar los requerimientos de capital, flexibilizar los requerimientos de liquidez, autorizaron la utilización de los colchones de capital y liquidez que estaban establecidos en Basilea III y relajaron la interpretación de muchas normas, incluidas las de provisiones, que es importante que las comentemos después. También tienes 2 minutos, Andrés. Perfecto. Las medidas de asistencia a los deudores, ¿no? Entonces, prórrogas, suspensión de intereses y también la creación de garantías y líneas de crédito por parte de los gobiernos. Y claramente política monetaria, reducción de tasas de interés, ajuste cuantitativo, etc. La intervención fiscal ha sido simplemente masiva, sin precedentes en la historia de la humanidad. El Fondo Monetario más o menos calcula que en los países avanzados las medidas fiscales han tenido una proporción de más o menos del 20% del PIB, que es gigantesco. Las economías emergentes claramente tienen menor capacidad para hacerlo y ellas, el promedio ha sido más o menos del 5 y 6% del PIB. Y eso es importante para lo que estamos discutiendo, ¿no? Porque la reactivación económica depende en gran medida también de la capacidad eficaz del Estado y en países como el nuestro pues hay limitaciones. 2 ejemplos rápidamente de lo que ha sucedido en Estados Unidos y Europa. Estados Unidos logró la aprobación del CARES Act, por ejemplo, que ha sido la mayor medida de sostén de la economía, con 2 billones nuestros de dólares que se han encaminado, gran parte de ellos, casi la mitad, a sostener el ingreso por medio de transferencias directas a los contribuyentes. Y en Europa un paquete de 750 billones de euros que todavía se está implementando, pero que ha sido fundamental para mantener a flote la economía. Sin esa intervención fiscal, la economía se hubiera caído y hubiera tenido un golpe muchísimo más grande de lo que sucedió. Hasta ahí lo que son las condiciones a nivel mundial. Después entramos a hablar de cuál ha sido el papel y el impacto sobre el sector financiero. Muchas gracias, Andrés. Entonces, una masiva intervención fiscal, mucho mayor en países en desarrollo que en países emergentes, y un rol de las autoridades monetarias de garantizar la liquidez, tanto con medidas prudenciales como con la inyección de recursos, sobre todo cuando mayor escasez de liquidez había. Y en la mitad, un sistema financiero que venía sólido después de Basilea III y después de medidas que se habían tomado tras la crisis anterior, y un sistema financiero que tiene en este momento el rol para muchos de canalizar esos recursos hacia los agentes económicos que, como vamos a ver más adelante, tienen una condición todavía incierta porque no sabemos qué agentes económicos están en
buena condición de solvencia en el fondo. Entonces vamos a aterrizar un poco la discusión a América Latina. Le voy a dar la palabra a Sebastián Nieto, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Sebastián, bienvenido. Tienes 7 minutos. Desde ya le pido disculpas a Andrés y a todos los demás porque voy a estarles indicando cuándo se les va acabando el tiempo. Adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Un agradecimiento muy especial a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y a Bancolombia por esta invitación. Voy a compartirles una presentación donde resume lo que hemos venido trabajando desde la OCDE, precisamente sobre el impacto de esta crisis y las prioridades de política que vemos para América Latina. Primero que todo, pues esta crisis nos... Voy a pasar las slides. Esta crisis nos tocó el momento en que estábamos terminando nuestro informe de América Latina que lanzamos a finales de septiembre en la Asamblea General de la ONU, donde precisamente analizamos cómo entramos a esta crisis y cuáles son las soluciones de política pública. El punto de partida que tenemos es precisamente una crisis histórica en la que estamos entrando. Estamos navegando en momentos totalmente inciertos, donde a diferencia de crisis pasadas, pues toda América Latina y el Caribe están en crisis, salvo Guyana, todos van a tener un crecimiento negativo y la caída que tendremos este año nos va a llevar a un PIB per cápita que teníamos en 2009. Entonces, es una crisis sin precedentes donde vamos a tener el menor crecimiento del PIB en el mundo emergente y en desarrollo, con lo cual se necesita precisamente acciones excepcionales, como ya veremos más adelante, se han venido tomando. Un punto fundamental también de esta crisis es que es asimétrica, es decir, afecta ante todo a los más vulnerables y ahí lo que vemos sobre todo por el lado de las empresas es que se prevé precisamente para las micro y pequeñas empresas que la tasa de quiebra va a ser muy alta, en particular para las microempresas estamos hablando de 20% de quiebra esperada. También por el lado de los trabajadores, el impacto mayor es para los informales, estamos hablando de 55% de informalidad en América Latina y en particular tener en cuenta que estamos hablando de 40% de trabajadores que no estaban cubiertos por ningún régimen de protección social o asistencia social, como puede ser Familias en Acción o Oportunidades o Bolsa Familia. Entonces, de forma muy acertada, y esto es un tema muy positivo de esta crisis, de forma muy acertada, eficiente, los gobiernos de varios países de América Latina actuaron rápidamente focalizando sus políticas primero para favorecer algunas empresas con líneas de crédito especial, postergar también pagos de impuestos, de seguridad social o reducir en algunos casos estos pagos, por ejemplo en el caso de Colombia también la devolución del IVA y por el lado de los hogares pues una extensión de los programas de asistencia social, tal como ha ocurrido en Colombia con ingreso solidario, pues tenemos otros países de América Latina que ha pasado algo similar, bono familiar universal en Perú, también lo que hemos visto del ingreso familiar de emergencia en Argentina o la extensión de Bolsa Familia en Brasil. Entonces, estas son noticias favorables de cómo en pocas semanas se ha actuado frente a esta crisis. Y también otra noticia favorable que hemos visto para cubrir estos vulnerables es precisamente la acción coordinada con diferentes actores, en particular con el privado, como puede ser alianzas para favorecer la inclusión financiera o aprovechar al máximo la transformación digital. Entonces, este es el panorama con el que estamos en este momento y voy a entrar en detalle ya por el lado monetario para explicar lo que se ha tomado como decisiones muy importantes en América Latina. Si ustedes ven en este gráfico, pues se tomaron decisiones de muy temprano, reducción de tasas de interés, pero también políticas de quantitative easing o una proxy de estas políticas con recompra de bonos públicos o privados, donde sin duda alguna las condiciones con las que entramos en esta crisis eran fundamentales. Una credibilidad de la política monetaria, independencia de bancos centrales en varios países de América Latina, como es el caso de Colombia, y también pues una política de inflación objetivo que ha venido funcionando años atrás. Entonces, eso ha permitido una política monetaria expansiva en gran parte de los
países de América Latina, lo cual pues lo hemos visto de forma muy bienvenida desde la OCDE y sobre todo pues esta independencia del Banco Central, que de hecho es algo que en el proceso de adhesión de la organización para el caso de Colombia pues lo vimos como muy positivo desde el principio. Esto es fundamental que se transmita en reducción de tasas de interés por parte de los bancos, toda que ya se está viendo y donde su efecto sobre todo es muy importante para la recuperación. Por el lado del sistema financiero, precisamente entramos también en una situación favorable, ya Andrés lo comentaba, con altos márgenes de solvencia, con una reducción de la cartera vencida o al menos inferior a lo que tenemos en los países de la OCDE. Entonces son condiciones que favorecían precisamente las acciones que ya discutiremos más adelante que ha tomado la banca en América Latina. Esto es fundamental también el marco institucional que hemos tenido, independencia del ente de supervisión del sistema financiero, al igual que otros entes de supervisión, pues fue un tema que trabajamos mucho desde la OCDE. Entonces, por el lado monetario y financiero entramos en condiciones alentadoras para atacar esta crisis. Sin embargo, tenemos retos importantes. Como comentaba anteriormente, sí se han tomado medidas fiscales o bien de postergar pagos de impuestos o bien de aumento del gasto público por el lado de la extensión de programas de asistencia social, pero el efecto es limitado porque la capacidad del Estado es limitada si vemos el alto endeudamiento con el que entramos en esta crisis. Y es un tema que sin duda alguna va a afectar las condiciones de política monetaria y de estabilidad del sistema financiero si no se toman las decisiones apropiadas. Entonces es un punto que es importante, que lo valoramos mucho para esta crisis. Si vemos el endeudamiento es mucho mayor de lo que teníamos en la crisis de 2008. Si miramos en particular deuda sobre impuestos, que es más la capacidad finalmente que tienen los gobiernos a pagar la deuda. Y ya para terminar, quisiera insistir precisamente en que estamos en una crisis también histórica si miramos la alta liquidez internacional. Si comparamos con crisis pasadas a nivel mundial, pues no teníamos la liquidez internacional que tenemos hoy en día. Hubo un aumento de la volatilidad, de la aversión al riesgo justo al inicio del proceso de confinamiento y hoy en día pues llegamos prácticamente a los niveles que teníamos antes de la crisis, lo cual ha permitido que muchos gobiernos hayan podido salir a los mercados y emitir deuda soberana para precisamente responder a esta crisis. Ahora la gran pregunta es la capacidad que tenemos para 2021, tanto de seguir respondiendo a esta crisis como el pago de esta deuda. Con esto termino mi presentación y ya más adelante podremos discutir más acerca de todos estos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Yo quiero subrayar 4 cosas súper puntuales porque las vamos a retomar más adelante. La primera de ellas, el índice esperado de quiebras que menciona Sebastián. Hay que tener presente que para el sector financiero es clave anticipar los niveles de quiebras en el sector real porque de allí depende en gran medida la calidad de su cartera. En este momento al sector financiero se le pide por un lado que sea un actor protagónico en la recuperación, pero por otra parte se está moviendo en un entorno de incertidumbre acerca de la calidad de su cartera y en ese sentido hay un desafío por delante. El segundo punto tiene que ver con la baja de las tasas de interés que mencionaba Sebastián también. El sector financiero tradicionalmente transmite esa baja de tasas de interés con un rezago, 12, 18 meses, algo parecido, pero en una coyuntura en la que empieza a aumentar el riesgo, empieza a haber una distorsión adicional en la reducción de tasas de interés porque en parte en los costos del sistema financiero hay que incluir la cobertura de ese nuevo riesgo que está aumentando y eso hace que la transmisión de la política monetaria sea más complicada. En tercer lugar está el tema de la deuda pública. Como decía también Sebastián, los papeles públicos han entrado a engrosar los activos que tienen en este momento tanto los bancos centrales como los bancos privados y eso hace que el riesgo soberano que tienen los países y que tienen los estados empiece a ser también un riesgo que asume el sector financiero de manera creciente, por ahora un riesgo tácito,
pero que va creciendo de alguna manera. Y el último punto que quiero mencionar es el de la independencia del Banco Central. No quiero todavía meterme en el terreno de lo que está sucediendo en Colombia, que lo veremos en 7 minutos con lo que diga Gerardo Hernández, pero creo que ese es uno, así como cuando Andrés nos decía, arrancamos con un sector financiero sólido, también hay que decir, arrancamos en la mayoría de los países de América Latina con un banco central independiente, y eso va a ser una gran diferencia en esta discusión. Entonces, María Angélica Arbeláez, por favor, ¿qué está pasando a tu juicio y con lo que has estudiado en el sector financiero en Colombia? Tienes 7 minutos, por favor. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación a Bancolombia, a la Universidad de los Andes. Bueno, en estos 7 minutos quiero simplemente mostrarles los principales hallazgos de un estudio que hicimos en FEDesarrollo para mirar cuál fue la respuesta del sector bancario a la crisis de la COVID. Bueno, las preguntas que nos hicimos de partida es, primero, si el sector financiero siguió canalizando recursos a la economía y prestando sus servicios. La segunda es qué tan oportunas y adecuadas fueron las medidas del gobierno y del Banco Central que permitieran que el sector financiero siguiera operando y cumplir con su función de canalizar recursos. Lo tercero es qué tan prudente fue y ha sido y sigue siendo la respuesta de los bancos a la crisis. Y lo cuarto es cómo se comparaba la respuesta de los bancos en Colombia con otros países. Para nosotros siempre es fundamental mirar si la respuesta del sector está preservando la estabilidad financiera y que el sector pueda no solamente mitigar la crisis, sino además ser un motor para la recuperación. Ustedes recuerdan que en la crisis del 99, que fue de origen financiero, el crédito se contrajo 17.5% en el 2000 y se tardó 5 años en volver a los niveles previos a la crisis. En contraste, en el 2008, que no fue una crisis financiera, el crédito se recuperó más o menos en 1 año y medio, 2 años. Entonces, lo fundamental es una respuesta importante del sector financiero, pero que no ponga en riesgo la estabilidad del sector. Entonces, lo primero que mirábamos eran las respuestas de las autoridades, que obviamente allanan el terreno para que el sector financiero pueda responder a la crisis. Entonces, bueno, lo primero que vemos es que fue una respuesta adecuada, oportuna y permitió al sector financiero seguir canalizando los recursos. El Banco de la República, pues de las principales medidas, y eso me imagino que Gerardo lo hablará con más detalle, proporcionó la liquidez en pesos y en dólares necesaria a los bancos y a la economía, redujo la tasa de interés de intervención de 4.25% a 1.75% en septiembre, redujo los requerimientos de encaje para los bancos comerciales. La superintendencia también jugó un papel crucial con las circulares que están ahí mencionadas, estableció los cambios en las condiciones de crédito por 120 días, que eran básicamente los alivios a los deudores y los mecanismos de aprovisionamiento, fijó las condiciones de los alivios, estableció el programa de acompañamiento de deudores una vez terminados los alivios y mantuvo la fecha de convergencia de los estándares de Basilea, que es un punto bastante importante porque eso mejora los indicadores de solvencia del sector financiero. El gobierno pues brindó apoyo con recursos a la población vulnerable que fueron canalizados a través de los bancos, ofreció garantías a través del Fondo Nacional de Garantías para los Préstamos, especialmente para pymes, y garantías que iban hasta el 90% en algunos de los casos. ¿Cuál fue la respuesta del sector financiero? Entonces nosotros miramos en el estudio muy detalladamente qué pasó con los alivios financieros. Lo que vemos es que hasta el 31 de julio el 44% de la cartera total tuvo alivios y especialmente fue consumo y comercial. Se benefició 53.8% del total de deudores del sector, estamos hablando de 11.7 millones de personas. Los periodos de gracia, que inicialmente eran de 4 meses, terminaron siendo mucho más largos y algunos incluso se vencen en el primero y segundo trimestre de 2021. Y hasta agosto, con el programa de alivio a los deudores, 300.000 deudores ya redefinieron las condiciones de sus obligaciones. En términos de los desembolsos de crédito, lo que vemos es que hubo una contracción muy importante hacia los meses de marzo, abril, de los desembolsos de crédito, pero desde más o menos abril, mayo, empezaron otra vez a aumentar los desembolsos de crédito en todas las carteras. Y lo que vemos también es que en los desembolsos no solamente hubo un tema de oferta, sino por el mayor riesgo, sino también un tema de demanda.
Ahí tenemos la encuesta de la situación de crédito del Banco de la República y tenemos la encuesta de Fedesarrollo, y las dos nos muestran que hubo una caída de la demanda de crédito importante. O sea, no solamente fue un tema de oferta, sino también de demanda. Lo que vemos es que también hubo un desembolso importante por parte de los bancos de los créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías. Si bien es cierto que la utilización no ha sido demasiado importante en todos los programas del Fondo Nacional de Garantías, en algunos sí lo ha sido. Y, por ejemplo, vemos que el 83% de los recursos para capital de trabajo de las pymes ya se han utilizado, o a final de agosto se han utilizado. Y lo que también vemos muy importante es que casi 60% de los créditos se dirigieron a las microempresas y a las pequeñas empresas, y además a sectores que fueron afectados por la crisis. En el costo del crédito también vemos que hubo una reducción de las tasas de interés, y en línea pues con la tasa de intervención del Banco de la República, que se redujo, y lo que calculamos es que hubo una transmisión de cerca del 84% de las tasas de interés, de la tasa del Banco de la República a las tasas de interés de los bancos, y pues explicada básicamente por el crédito comercial. Otra función de los bancos importante fue la distribución de los subsidios del gobierno nacional, que fue tanto a los hogares como a las empresas. Y un tema muy importante es que hubo un incremento muy grande de la bancarización. Básicamente, más o menos 1.6 millones de adultos fueron bancarizados, y según datos de la Sobancaria, el acceso al sistema financiero aumentó a 85.6%, que es 3.1 puntos porcentuales superior a lo que había en el 2019, perdón, y superaba la meta del gobierno, que estaba fijada para 2022 en 85%. Y otro tema importante fue la digitalización. El número de transacciones en banca móvil pasó de 6.5% en 2019 a 20% en julio de 2020, en banca por internet de 14.6 a 19%, y también aumentaron los corresponsales bancarios, que es un tema muy importante porque es el relacionado con los subsidios del gobierno. En síntesis, lo que nosotros encontramos en el trabajo es que la respuesta del sector financiero ha sido integral, oportuna y muy importante, prudente, y eso gracias a la solidez que tenía el sector financiero antes de la crisis, y también a las medidas muy oportunas adoptadas por el gobierno y por el Banco de la República. Y si tengo un minuto, nosotros también mostramos que a nivel internacional la respuesta ha sido muy positiva, ha sido muy homogénea a nivel de América Latina, pero lo que vemos acá en el gráfico de la derecha es el porcentaje de la cartera total que recibió algún tipo de alivio financiero, y como vemos comparado con otros países, pues en Colombia fue el 44%, muy superior a otros países. Bueno, de ahí termino, y ese es como los hallazgos del estudio. Gracias. Muchas gracias, María Angélica. Yo quiero destacar 2 o 3 cosas también. Una de ellas es por donde arrancó María Angélica, advirtiendo cómo cuando la crisis abarca al sistema financiero, tarda mucho tiempo más en recuperarse. Es decir, la importancia de este seminario no solamente involucra a quienes trabajan en el sector financiero. La importancia de este seminario abarca a toda la economía, porque en la medida en que la solidez del sistema financiero no se preserve, se puede profundizar aún más la crisis y tardar más en recuperarse. Y después de lo que dice María Angélica, yo quisiera hacer un par de observaciones sobre el rol que se espera del sector financiero. Uno, ayudar a distribuir los subsidios, y el balance es favorable. 2, otorgar los alivios. 44% de la cartera ha recibido alivios. Eso tiene una nota de pie de página, y es que mientras más alivios hay, más se le ayuda a la economía, pero más se le nubla la mirada a quienes manejan el riesgo en el sector financiero, porque no saben exactamente si aquellos que han recibido los alivios están en buena condición o en mala condición, para bien o para mal. De eso vamos a hablar en un momento. Pero 3, también se pide que el sistema financiero ayude a transmitir las ayudas que da el gobierno en cuanto a garantías. Y ahí yo quisiera hacerle una pregunta súper puntual a María Angélica. Mencionaste que hay un uso de las garantías del Fondo Nacional de Garantías diverso dependiendo del tipo de programas. ¿Tú tienes un único indicador o una única cifra que nos dé una idea del potencial de garantía o de crédito garantizado que se podría utilizar? ¿Qué porcentaje se ha utilizado?
Mencionaste, por ejemplo, el de las pymes y dijiste 83%, pero no sé si hay un indicador global para saber si ese último objetivo se ha cumplido o no. No, yo creo que no ha sido muy homogéneo, la verdad. Lo que pasa es que las condiciones que exigía el gobierno, por ejemplo, para el pago de nómina y créditos para el pago de nómina eran demasiado exigentes. Entonces, en ese programa en particular del pago de nómina ha sido muy bajito la utilización. En la parte de capital de trabajo ha sido más importante, que fue lo que mostré, que fue como el 83%. Entonces, dependiendo del programa y dependiendo de qué tan reciente es, por ejemplo, los créditos garantizados para grandes empresas son mucho más recientes, entonces pues el nivel de utilización hoy en día es un poquito más bajo que el que hay de los programas que eran un poco más viejos. Entonces, dependiendo de cada uno de los programas, pero en general, digamos, yo estaba mirando ayer un trabajo que hizo el BID y mostraba que en Colombia ha sido un poco más bajo la utilización de los créditos garantizados que, por ejemplo, en países como Chile y Perú. No tengo la respuesta de Chile y Perú, pero en Colombia, pues por lo menos sé que hay unos que las exigencias son tan grandes que las empresas simplemente no cumplen o no acuden a esa garantía. Entonces depende del programa y de las condiciones del programa. Muy bien, muchas gracias, María Angélica. Entonces, oigamos al codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández. Sus 7 minutos, Gerardo. Mauricio, muchas gracias y un cordial saludo a todas las personas que están participando en este webinar. Agradecer a Bancolombia, agradecer a la Universidad de los Andes, a mi alma mater, donde me gradué, la Facultad de Derecho. Pues es un gusto estar acá y un saludo a los demás panelistas. Realmente, como han mencionado, la crisis, se ha dicho, es una crisis sin precedentes, se ha dicho es una crisis que está afectando, que ha afectado a todos los países de América Latina, yo diría que a todos los países del mundo. Es una crisis distinta a todas las que hemos vivido y nace naturalmente de una situación no de desbalances económicos, no de una crisis financiera, nace de las decisiones de los gobiernos de proteger a su comunidad. Y esto pues tiene un efecto inmenso que lo estamos viviendo hoy en día con una caída de crecimiento a nivel global y especialmente en países emergentes ha sido muy duro, porque como decía Sebastián, pues realmente lo que nos ha mostrado es que las poblaciones más vulnerables en una situación como esta son las que se afectan directamente. Lo primero que diría es que esta situación, digamos, a diferencia de otras crisis, nos cogió con unas ventajas, y ustedes la han mencionado. Por un lado, pues está un marco de credibilidad de la actividad del Banco Central, un esquema de inflación objetivo que viene funcionando ya desde hace varios años bastante bien, y con un esquema de flotación cambiaria que también ha facilitado y permitió ajustar estos choques macro. Por el otro lado, un nivel de reservas adecuado. Teníamos con un nivel alto y con una negociación con el Fondo Monetario de la línea de crédito flexible, un sistema financiero sólido en donde muchos años de trabajo conjunto entre los reguladores del gobierno y el sistema financiero logró tener una mejor regulación y una mejor supervisión basada en riesgos, que hace que al entrar esta situación, pues nos coja bastante mejor parado. Colombia tiene otra particularidad y es que nosotros tenemos unas medidas macroprudenciales que protegen los descansos cambiarios, que facilita también un poco esa flotación cambiaria. ¿Cuál fue nuestro marco de respuesta? Muy en línea con lo que señalaron Andrés y Sebastián. El banco lo primero que miró fue tratar de dar la mayor liquidez que se pudiera dar según las necesidades que se estaban teniendo. En la crisis sucedió algo y es que las personas y las firmas buscaron liquidez para estar seguros en el momento en que no se tenía tanta incertidumbre sobre lo que iba a pasar, pues las personas optaron
por tener una liquidez o en sus cuentas de ahorro, o los bancos o las firmas hicieron créditos para tener colchones de liquidez. Entonces, en ese campo, el Banco de la República amplió completamente sus repos. Y llegamos en algún momento a tener cupos de 20 billones de pesos de repos, que eso es una cosa sin precedentes. Lo otro que hicimos fue ampliar inmediatamente las condiciones de la forma como se daban los repos. Entonces lo que hicimos fue ampliar plazos, permitir que casi todas las entidades financieras pudieran tener acceso a la ventanilla del Banco Central, y además permitimos que se pudieran utilizar papeles que no son los tradicionales que usa el Banco Central. Normalmente los bancos centrales utilizan títulos de deuda pública. Para esta coyuntura, el banco muy rápidamente lo que hizo fue ampliar a todas las entidades financieras y permitirles que vinieran inclusive con títulos de deuda pública, e inclusive establecimos una línea que todavía está vigente que denominamos de repo cartera, es decir, las entidades pueden traer cartera desmaterializada al Banco de la República para hacer sus repos. En segundo lugar, en los meses de marzo y abril lo que vimos fue realmente un despiporre, por así decirlo, en términos muy técnicos, muy coloquiales, de los mercados, y lo que hicimos fue intervenir tanto en el mercado de deuda pública como en el mercado de deuda privada. Lo que venía sucediendo es que los precios tanto de los TES como el precio de los CDTs tuvieron un golpe muy fuerte. De ahí que el Banco Central decidiera entrar a comprar de manera definitiva 2.8 billones de pesos en TES y cerca de 6.8 billones de pesos en CDTs. Eso logró el objetivo. Afortunadamente, ya en el mes de abril, el mercado financiero empezaron a estabilizarse, y hoy en día, digamos, cuando uno mira tanto los precios de los TES como de los CDTs, están ya en condiciones similares a las que se hicieron antes del COVID. El otro punto en donde trabajamos muy fuertemente fue en dar una liquidez en moneda extranjera. Lo que vimos muy al principio, porque toda la crisis ha traído una enorme volatilidad, una enorme incertidumbre en los mercados financieros. En moneda extranjera, lo que decidimos fue también intervenir a través de unas subastas de non-delivery, de NDFs, de forwards y unas ventas de moneda extranjera a través de swaps, que permitieron también estabilizar el mercado en moneda extranjera, que en ese momento pues también mostraba una enorme volatilidad. ¿Qué más hicimos? Y más pensando, como dice Mauricio, en el mediano plazo, fue entregar mayor liquidez definitiva a los establecimientos de crédito para facilitarles su labor de crédito hacia el futuro. Entonces, se redujo en 2 puntos el encaje, que son cerca de 9 billones de pesos que se le dio al sistema de manera definitiva, y que, pues, con la idea precisamente de apoyar al sector financiero en esa labor de crédito que se viene, creo yo, en esta etapa de recuperación. Y finalmente, pues todos lo saben, como lo señaló María Angélica, la bajada de las tasas de interés, en donde hemos ido reduciendo de manera paulatina la tasa de intervención, y que, como también mostraba María Angélica y lo muestra el banco en varias de las presentaciones, esa reducción de la tasa de interés se ha ido transmitiendo poco a poco a los mercados. Este es un punto muy importante, Mauricio, porque las personas tienden a pensar que en la medida en que el Banco Central baja sus tasas tiene un efecto o debe tener un efecto inmediato en el sistema financiero. Y eso no es correcto. Digamos, tiene un efecto mucho más rápido en las captaciones que hacen los bancos del público, pero se demora mucho más en el traslado hacia el crédito. Un trabajo que acaba de salir publicado por los colegas
Arturo Galindo y Roberto Steiner, recuerdan precisamente que la transmisión de la política monetaria toma cierto tiempo, que es asimétrico porque en cada segmento de crédito es distinto. Es muy distinto un crédito comercial a un crédito de consumo, a un crédito de vivienda, a un crédito, a un microcrédito, porque naturalmente los temas de riesgo empiezan a ser preponderantes en la forma como se transmite esas tasas de interés. Y más en una circunstancia como esta, que usted lo ha insistido bastante, en donde, digamos, lo que se denomina como el canal del crédito ha estado bastante interrumpido porque hay poca demanda, porque la oferta también se viene normalizando, porque los riesgos han aumentado, porque se han presentado los alivios y, como usted dice, estos alivios pues naturalmente tienen unos efectos de revelación de información que se están dando en este momento y que se van a dar en el futuro, y naturalmente pues las entidades financieras tienen también que ser cuidadosas en el momento de otorgar el crédito, y por eso también tan importante la pregunta que usted hizo, y es cómo se logra flexibilizar y facilitar estas ayudas fiscales a través de garantías del Fondo Nacional de Garantías para que, digamos, ese riesgo vaya compartido tanto en estas actividades de subsidios como por parte del sector financiero. No hay que olvidarse, Mauricio, que es que los recursos... Un minuto, Gerardo. Sí, señor, para redondear. No hay que olvidar que los recursos del sector financiero son los recursos de todos nosotros. Entonces, a mí me sorprende cuando oigo o leo en los periódicos, por ejemplo, que hay personas que dicen, es que este no es el momento para que las entidades financieras tengan utilidades. Realmente olvidan que el 86% de los recursos que intermedia el sector financiero son el recurso de los ahorradores, de los depositantes. Y en ese sentido, pues el papel del sector financiero hay que entenderlo muy bien. Hay que tener en estas circunstancias un poco de paciencia para que esa transmisión se hace de las tasas a los créditos, pues se vaya dando paulatinamente y de manera cuidadosa. Usted sabe que yo tengo el sesgo de haber sido superintendente financiero muchos años, y por eso no puedo decir nada distinto a que ojalá el sector financiero y siga haciendo su labor teniendo en cuenta los riesgos, y esa es la única forma para uno tener tranquilidad sobre la estabilidad del sistema financiero hacia el futuro. Gracias, Gerardo. Este comentario del codirector del Banco de la República nos lleva a la segunda pregunta, a la segunda ronda de preguntas. Y para no cortarle el chorro al codirector, voy a empezar con él. Esa segunda ronda se refiere a hasta dónde debe llegar el papel de la autoridad monetaria por una parte y del sistema financiero por otra parte. ¿Por qué digo eso? Porque evidentemente desde la sabiduría popular que dice, hombre, si el banco tiene la máquina de imprimir billetes, este es el momento en que debe imprimir billetes. Si el banco le puede dar plata al gobierno, este es el momento de darle plata al gobierno. Incluso colegas economistas ilustrados dicen, el Banco de la República le tiene que prestar directamente al gobierno, le tiene que dar plata directamente al gobierno para que el gobierno salga adelante en esta crisis. ¿Por qué hago énfasis en directamente? Porque hay una manera indirecta, ya el mismo codirector ha dicho, el banco salió a comprar deuda pública, como los bancos alrededor del mundo han comprado deuda pública, y esa es una manera de financiar al gobierno, pero hay puntos de vista que dicen los bancos centrales deberían meter mucha más plata de manera más efectiva y más directamente al gobierno. Y por otra parte, como lo dice también el codirector, hay gente que dice, bueno, pues es que el sistema financiero, por andar cuidando sus ganancias y sus utilidades, no está cumpliendo aquí el papel de reactivador que debería estar cumpliendo, entonces hay que meterlos en cintura. Yo quiero oír la opinión de todos ustedes sobre hasta dónde debe llegar la autoridad monetaria y el sistema financiero en esta crisis. Gerardo, complete otros 7 minutos. Gracias, Mauricio. Sí, sigo con la idea que venía, y es la siguiente. El gerente general José Darío Uribe siempre utilizaba un símil que decía que una situación o un buen manejo macroeconómico era como una mesa que tenía 3 patas.
una pata de la política monetaria, una pata de la estabilidad financiera y otra pata que era el tema fiscal. Y por eso la pregunta y la forma de ver las cosas sobre la necesidad de preservar la estabilidad financiera es fundamental. Lo peor que nos puede pasar es tener una crisis financiera después de tener una crisis tan fuerte como la que tuvimos a raíz del COVID. Y por eso, como lo dijeron varios de las personas que hablaron antes que yo, es fundamental tanto preservar los temas de una independencia del supervisor, preservar también la estabilidad en el sistema financiero. Y en eso, pues hay diferentes formas como las autoridades pueden, sin lugar a dudas, colaborar. Por un lado está, como ya lo mencioné, el trabajo que ha hecho el Banco Central de otorgar liquidez al sistema, de otorgar una liquidez permanente, de mantener una política monetaria, digamos, expansiva, como lo señaló en una de las recomendaciones de Nicolás. Por otro lado, por la parte del regulador y el supervisor financiero, pues tienen que reconocer que cada una de la forma como los países, a pesar de que han tomado recetas similares, cada uno de los países es completamente distinto. A mí me parece que algunas cifras que ha dado el superintendente son muy, muy positivas. No solo en el número de personas que han acudido a los alivios, sino también en que casi un 80% de las personas que acudieron a los alivios han retomado los pagos, lo cual augura o hace pensar que, digamos, esa preocupación que señalaba usted, Mauricio, de una posibilidad de lo que llaman ahora una crisis financiera silenciosa, como dice la señora Carmen Reinhardt y Liliana Suárez, que se vaya presentando. Yo creo que en lo que yo conozco, lo que he visto, los diálogos que hemos tenido con el superintendente y con la industria, realmente han sido muy cuidadosos en provisionar más de la cuenta y en además tratar de revelar de manera correcta cuáles son qué es la cartera mala que se les está presentando. En ese sentido, me parece que la labor del supervisor y del regulador financiero ha sido positiva también al darle, además al ser flexible. Mauricio, en algunos países los alivios fueron obligatorios. Aquí en Colombia fueron, digamos, se les dio a las entidades la posibilidad de establecer los alivios y eso también yo creo que ha sido muy positivo porque cada una de las entidades conociendo sus nichos de mercado, conociendo sus clientes, pues ha ido o pudo tomar las políticas que fueran necesarias para utilizar de la mejor forma los alivios. Por el otro lado, y tal vez para redondear al final, lo que se necesita también es continuar muy seguramente con estos estímulos fiscales, de apoyos particulares, especialmente creo yo tratar de mejorar el canal de las garantías a través del Fondo Nacional de Garantías. Para contestar a su pregunta, todas estas posibilidades de políticas tienen límites. Uno no puede pensar de manera que la política monetaria va a resolver todos los problemas, o no se puede pensar que el supervisor, la mejor forma de solucionar todo es flexibilizando por completo las normas prudenciales, o que el gobierno nacional tiene una posibilidad ilimitada de dar los auxilios. Por eso, en este sentido, es muy importante señalar que todas esas políticas, si bien la caída ha sido sin precedentes, ha sido muy dolorosa por el tema de mercados laborales, el desempleo, ha afectado pequeña y mediana industria, pues el conjunto de políticas que se pueden adoptar, la coordinación de políticas que se ha hecho hasta ahora ha sido bastante buena, como lo señalaba Angélica, pero hacia futuro también hay que tener en cuenta que esto tiene unas limitaciones y que digamos, las fórmulas no se pueden seguir repitiendo y repitiendo de manera extensiva en el tiempo. Gracias, Gerardo. Un par de inquietudes súper puntuales. La primera de ellas, ¿qué quiere decir o cómo se podría mejorar el canal de las garantías? Que es una cosa que usted sugiere. Y la segunda,
la posibilidad de darle plata directamente al gobierno que requeriría una unanimidad por parte de la Junta del Banco de la República, ¿qué consideración le merece a título individual, no a título oficial? Sí, yo creo que en el tema de garantías hay varios estudios a nivel internacional porque el problema se presenta no solo en Colombia, se presenta en casi todos los países. Hay un reciente estudio de cómo en Estados Unidos, a través de los auxilios de la Fed, se están presentando dificultades similares. Y en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer es diferenciar, hacer segmentos más, las líneas hacerlas digamos, tailor-made a lo que se necesite, no tan generales. Creo que en este momento además ya se conoce mucho más cuáles son los sectores más afectados, cuáles son las actividades comerciales más afectadas. Hablando con los bancos, por ejemplo, la gran mayoría estaban utilizando algunos cupos de esas líneas también con banca pública, y se les está acabando los cupos a pesar de que tienen la demanda del crédito. Entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer y seguramente el gobierno está trabajando en ese punto. Sobre lo otro, Mauricio, yo me quedo, el ministro Carrasquilla ha señalado muchas veces que esa opción de pedirle un crédito al gobierno no está en este momento digamos, dentro de de las decisiones o de las ideas que tiene el Del gobierno, menú. del menú. Entonces, en este momento uno entrar a pensar en algo o hablar sobre algo que el gobierno ni siquiera tiene en mente no me parece relevante. Lo que sí digo es lo siguiente, Mauricio. La Constitución, a diferencia de otras decisiones de la Junta Directiva, en este caso lo que dijo es que se necesita 7 llaves para abrir un cerrojo. Entonces, a diferencia de todas las otras decisiones en donde la Junta por mayoría toma una decisión, aquí se necesitan 7 llaves para abrir el cerrojo. Y basta con que haya una de esas llaves que no funcione para que esa solicitud no prospere. Eso lo único que indica es que realmente es algo extraordinario, es algo que tendría que sopesarse dadas las condiciones de los mercados internacionales, las mismas condiciones del gobierno. Y como digo, pues no está por ahora, lo ha dicho el ministro Carrasquilla, en el menú. Muchas gracias, Gerardo. Quiero mencionar o subrayar algo que dijo también el codirector, que me parece súper importante para esta discusión, y es que de acuerdo con lo que conocemos de lo que ha hecho la Superintendencia Financiera, no hay indicios de que se esté incubando una crisis financiera silenciosa, es decir, que esta etapa de alivios y de prórrogas de créditos, etcétera, etcétera, con lo que conlleva de nublar la situación de riesgo, esté generando riesgos de fondo en el sistema. Esa es una buena noticia sobre la que volveremos más adelante en la discusión. Pero quiero pedirle a Andrés Portilla que nos cuente también desde la perspectiva global cómo se ve este tema de los límites, el límite que tiene la política monetaria y el límite que tiene el sistema financiero para coadyuvar en la salida de esta crisis. Andrés, 5 minutos. Sí, Mauricio, gracias. Es importante mencionar este tema de la opacidad del riesgo, porque sí es un tema que ha sido discutido en todos los eventos y en todos los foros actualmente. O sea, hay tres causas principales por las cuales el riesgo, sobre todo el riesgo de crédito, se está volviendo muy opaco. Y una es claramente por estas prórrogas y estas condiciones especiales que se le han dado a los deudores, por los cuales pues no hay actividad de pago ya casi que por 6 meses. Y usted sabe que para las entidades bancarias el historial de pago es uno de los factores, si no el factor más importante para determinar la calidad de la cartera y la probabilidad de incumplimiento. Segundo, porque debido a la actividad fiscal tan importante para muchos sectores y para muchas personas individuales, estos soportes económicos del Estado son su única fuente de ingresos. Y entonces la pregunta es,
cuando estos subsidios o estos soportes se terminen, ¿cuál va a ser la capacidad de pago de estos deudores? ¿Van a volver a obtener trabajo? ¿Van a volver a tener una actividad económica? Y tercero, pues por el mismo curso de la pandemia, porque no sabemos cuándo va a terminar y entonces es imposible poder hacer una planificación en este momento, decir, bueno, dentro de 6 meses vamos a comenzar a recibir pagos nuevamente, o este deudor va a estar en condiciones de satisfacer sus deudas. Y los bancos lo que han respondido es haciendo provisiones, como lo decía Gerardo específicamente, y el nivel de provisiones ha sido casi igual al nivel que se hizo cuando hubo la gran crisis financiera del 2008. Entre los sectores bancarios de Estados Unidos y Europa se han provisionado a mitad de año casi que 190.000 millones de dólares. Interesantes fueron los resultados de los bancos americanos la semana pasada, en los cuales ya uno ve una reducción del nivel de provisiones, y esto es porque en ese momento las probabilidades de la pandemia, digamos que había un mayor optimismo, pero esta semana creo que nos ha traído nuevas noticias que nos hacen ser un poco más pesimistas. El tema de la casi bipolaridad del supervisor financiero, casi que por obligación, y me refiero con esto a la situación que es una comunicación a los bancos diciéndoles, por favor, no restrinjan su apetito de riesgo, continúen a prestar, continúen a ayudar a sus deudores, por un lado, y por el otro les dicen, pero cuiden su capital y no paguen dividendos y no vayan a hacer buybacks de sus acciones, porque ustedes tienen que proteger su condición de capital. Entonces, casi que son dos mensajes contradictorios que en ese momento recibe la banca. El tema de las empresas zombie, me parece que es importante que lo discutamos porque llegamos a una coyuntura en la cual alguien va a tener que decidir cuáles empresas van a sobrevivir y cuáles no. ¿Y cuáles son esas empresas zombie que ahora la última semana las llamaban las bellas durmientes, en realidad? Y eran estas empresas que a este momento exclusivamente dependen de la ayuda estatal para poder seguir sobreviviendo. Son empresas que están vivas artificialmente, pero que en la actualidad o no tienen un modelo de negocios viable dadas las condiciones de la pandemia, o que simplemente no tienen ningún tipo de ingresos. Hay sectores industriales como aviación, etcétera, que han recibido mucha ayuda del Estado, pero el cual su futuro es bastante incierto. Entonces, la banca entra en una posición bastante difícil porque en muchos casos van a ser los bancos los que van a entrar a decidir si refinanciar estos créditos o otorgar nuevos créditos a estas empresas, lo cual me parece que las pone en una situación muy difícil. Para concluir, me parece que se deben buscar mecanismos alternativos. Hay claramente una proporción de este problema que se resuelve a través de crédito o de nuevos créditos o de extensiones en condiciones mejores de los créditos actuales. Pero es necesario buscar alternativas y ya se están discutiendo. Por ejemplo, en Europa se está discutiendo activamente la creación de un bad bank, ¿no? La creación de un vehículo por el cual se van a extraer estos activos de baja calidad del sector bancario, se le van a transferir a este vehículo y le vamos a dar capacidad al balance de estos bancos para que continúen prestando, llamémoslos, buenos créditos. Esto claramente necesita un apoyo fiscal que está siendo discutido como parte de la solución. Y el otro, y lo mencionaba me parece ya alguien anteriormente, no resolver estos temas a través de créditos, sino posiblemente a través de recapitalizaciones, en las cuales va a ser el Estado el que va a tener que entrar a recapitalizar ciertas empresas. Esto sirve para las empresas grandes. El grande problema claramente son las microempresas, para las cuales este tipo de mecanismos no funcionan. Me parece que para Colombia ese es un tema fundamental que permanece sin resolver. Muchas gracias, Andrés. Dos preguntas muy puntuales. Tú que conoces muy bien cómo está evolucionando la discusión internacional sobre estos temas que estás mencionando, este vehículo o esta idea de generar un vehículo que permita extraer los activos malos o la deuda mala, la cartera mala de los bancos, ¿qué tan avanzado está o es apenas una discusión conceptual o qué obstáculos políticos se está enfrentando? Hablaste en concreto de Europa. Y la segunda pregunta tiene que ver con
esa decisión sobre las empresas zombie? Pusiste un énfasis grande en que puede llegar la coyuntura en la que sea el sector financiero el que decida como corresponde qué cliente es bueno y qué cliente es malo. Pero también hay por detrás decisiones de las autoridades del gobierno cuando deciden impulsar un sector. A los que no impulsa, implícitamente los está dejando atrás, pero a veces se dice, este es el momento de sacar adelante la vivienda o qué sé yo, por poner solo un ejemplo. Esas decisiones también pueden sesgar un poco la visión de riesgo del sistema financiero. ¿Qué piensas de esos dos puntos de manera súper breve para no comernos el tiempo? Sí, respecto de la posibilidad de crear un bad bank, especialmente en Europa, nos encontramos con impedimentos políticos. Y esto es a nivel de los países que tienen un superávit económico, llamemos Holanda, Alemania y otros, y los países del sur de Europa, llamemos España y Portugal, Italia y otros, en los cuales si se crea un mecanismo que es verdaderamente a nivel europeo, algunos países van a entrar que subsidiar a los otros. Y ahí viene el tema político por el cual es difícil encontrar una solución, digamos, a nivel total europeo. Respecto del segundo punto, claramente, en estos temas entramos a unos niveles de política pública. Y mencionaba yo el tema de las aerolíneas, ¿no? Yo sé que en Colombia ha sido muy discutido el tema de Avianca, pero si ustedes lo miran en los otros países, es la misma situación. Es Alitalia, es British Airways. Este sector industrial es muy susceptible a decisiones políticas por su tamaño, por la cantidad de empleo que genera, por la participación del Estado en su propiedad, etcétera. Entonces, claro, estas decisiones de política entran a sesgar, entran a influenciar y para mí alterar la evaluación del riesgo que puede hacer el sector financiero. Y es riesgoso y es inconveniente. Muchas gracias, Andrés. Sebastián, 5 minutos. En América Latina, ¿cómo ves este tema de los límites para lo que puede llegar a hacer la autoridad monetaria y lo que puede llegar a hacer el sistema financiero o sus límites en realidad para la recuperación? Gracias, Mauricio. Efectivamente, como lo mencionábamos anteriormente, se han tomado medidas rápidas frente a esta crisis por el lado monetario y del sistema financiero. En este momento, lo que hemos visto es que ya las tasas de interés están históricamente bajas en prácticamente todos los países de América Latina. También se han hecho medidas, digamos, excepcionales, como el quantitative easing en varios bancos centrales. Ya Gerardo comentaba precisamente en el caso de Colombia, inclusive en el mercado de dólares también se han tomado medidas que generalmente no se realizan durante una política de inflación objetiva. Entonces estamos viendo precisamente que ya en cuanto al número de acciones y también las bajas tasas de interés que tenemos, ya estamos en espacios totalmente acotados por el lado monetario. Un tema fundamental, sobre todo ahora, viendo los riesgos, es precisamente que tengamos un efecto contrario. Es decir, estamos viendo una época de alta liquidez internacional, no sabemos cuánto tiempo más va a durar. También tenemos un tema fiscal que va a tener su impacto, sin duda alguna, sobre el espacio monetario, y entonces es ahí donde tenemos que tener bastante vigilancia sobre las acciones futuras. En particular, para el caso de las economías emergentes, y ahí es importante diferenciar con respecto a lo que ha venido haciendo el Banco Central Europeo o la Fed, es que no estamos en la misma capacidad porque precisamente tenemos un riesgo fiscal que es mayor, como lo vemos en el spread soberano. Estamos hablando de 500 puntos básicos de spread con respecto a la tasa de interés de Estados Unidos. También las agencias de calificación están ya tomando algunas medidas, entonces eso va a tener su impacto sin duda alguna sobre flujos de capital y posiblemente sobre decisiones monetarias. Entonces hay toda una historia que siempre hablamos en todo lo que tiene que ver con gestión de la deuda pública, el pecado original en el cual tenemos en las economías emergentes, que hace precisamente imposible tomar las medidas que están haciendo en economías desarrolladas. Y por el lado del sistema financiero, pues ya
Hemos visto que estamos en tiempos excepcionales y se han tomado respuestas innovadoras que nuevamente no pueden ser permanentes. Por el lado de los hogares, congelar el pago de créditos hipotecarios, créditos de consumo, extensión de créditos, reducción de tasas de interés en las tarjetas de crédito, para las empresas nuevas líneas de crédito, soluciones adaptadas a cada empresa. Entonces eso hace que estas soluciones que se han dado de forma temporal y de forma excepcional y muy bienvenidas para la estabilidad macro, no pueden ser permanentes por un tema fundamental y es la estabilidad que necesitamos por el lado monetario y también por el lado del sistema financiero. Y ahí, pues, nuevamente insisto en un pilar fundamental que es el objetivo primordial de garantizar la estabilidad del sistema financiero gracias a una supervisión fuerte. Eso es lo que vemos sobre todo. Sebastián, hay una condición especial que tienes tú al estar en la OECD, y es que ves a los emergentes de América Latina con una lente especial. Es decir, son algunos de ellos miembros de la OECD, pero son ante todo emergentes de América Latina. Mencionaste que en América Latina no se pueden hacer cosas que seguramente sí se pueden hacer en países desarrollados, y mencionaste que hay una mayor exposición al riesgo. Yo quisiera oír brevemente tu opinión sobre la oleada de nuevas calificaciones de riesgo que se va a venir en la región. Ya empezaron con Chile hace apenas unos días, y lo que eso puede significar como restrictivo, factor restrictivo del margen de maniobra de la política. Y algo en lo que no quiero comprometerte con nombres específicos, pero le quiero recordar a la audiencia que el año entrante hay elecciones presidenciales en Ecuador, Perú y Chile, y en 2 años hay elecciones presidenciales en Brasil, Costa Rica y Colombia. Y que esas elecciones se dan en el contexto de deterioro social y necesidad de hacer ajustes macroeconómicos dolorosos. Por lo tanto, están dados los incentivos para que elijamos mal. Punto. ¿Cómo ves esos dos factores diferenciadores en América Latina brevísimamente? Bueno, muy breve, aunque la segunda pregunta podríamos tardar horas, ¿no? Sí, sí, pero mientras más tardemos, más te comprometes personalmente y yo no quiero que lo hagas. Gracias, muchas gracias, te lo agradezco. Primero, efectivamente, vemos un panorama internacional en las cuales las agencias calificadoras ya están empezando a hacer o un downgrade o tener un outlook negativo para algunos países. Ahí es fundamental y es algo que tenemos que ver de cerca. Factores subyacentes a los países, como pueden ser el deterioro fiscal, y factores, digamos, exógenos que le están pegando a todos los países. Y esperamos que las agencias calificadoras hagan muy bien ese diferencial precisamente de ver qué acciones están tomando, por ejemplo, para mantener reglas estables por el lado, sobre todo fiscal, regla fiscal, fondo de estabilización y demás que ayuden precisamente a la recuperación y no tengan un impacto en la calificación, mientras que los factores externos que estamos viendo, todos que sí nos van a pegar, pues que no tengan un impacto en la calificación soberana. Eso es un punto que sabemos que hay un papel discrecional de estas agencias calificadoras y esperamos que diferencien estos dos factores, los subyacentes y los exógenos. Sobre el paso siguiente, algo que nosotros estamos insistiendo mucho desde la OCDE, precisamente con todo el panorama electoral que tenemos, es el de repensar el pacto social, un acuerdo donde tenemos que tener diferentes actores políticos, el sector privado, la sociedad civil, la academia, en el cual pensemos cuál es el modelo de desarrollo que queremos, cuáles son los pilares fundamentales, por ejemplo, en el lado de financiero, la estabilidad del sistema financiero, el desarrollo del sistema financiero es fundamental. Y ahí necesitamos pues un acuerdo de diferentes actores. En Europa y en los países de la OCDE tenemos ejemplos, por ejemplo, los acuerdos de Grenelle en Francia que han ayudado mucho a fijar una hoja de ruta, y es ahí donde nosotros pensamos que es fundamental, por ejemplo, un pacto fiscal donde el manejo de la deuda pública también es un aspecto que no solamente es a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y desde la OCDE estamos precisamente discutiendo mucho de qué forma esto debería estar dentro del ingrediente de desarrollo de las economías emergentes, más allá
del ingreso per cápita. Muchas gracias. María Angélica, tus 5 minutos para abordar este tema de los límites de la reacción del sistema financiero y de las autoridades monetarias. Gracias, Mauricio. Bueno, yo creo que, bueno, el sector financiero, como lo dijimos, pues enfrentó esta crisis con indicadores muy favorables, una calidad de la cartera del orden de 3-4%, o sea, bastante baja, un nivel de solvencia del 16%, que es pues mucho más alto que el mínimo regulatorio, que es de 9%, condiciones favorables de liquidez, y eso le ha permitido seguir canalizando recursos a la economía y apoyar la reactivación. De hecho, como decía Gerardo, los ejercicios de estrés que hacen varias entidades, bancos y la superintendencia financiera, muestran que incluso en escenarios muy estresados, los indicadores de solvencia y liquidez de los bancos, aunque más bajos y de capital, pues estarían por encima de los mínimos requeridos. Muchos bancos podrían absorber pérdidas y mantener las reservas de capital por encima de los requisitos mínimos de capital, pero por supuesto pues se va a deteriorar la rentabilidad del sector y muy seguramente habrá instituciones que se van a ver duramente afectadas. Sin embargo, a pesar de que el sector financiero entró sólido y digamos que podría enfrentar esta crisis, yo creo que el problema está en que todavía hay una gran incertidumbre hacia el futuro y sobre el deterioro de la cartera. Aún no es claro cuánto va a tardar esta recuperación. Yo creo que inicialmente se pensó que iba a ser una recuperación rápida. De hecho, los alivios se hicieron por 4 meses, pensando que más o menos en 4 meses se podía salir de esta situación, pero la gran verdad es que no sabemos y los bancos no saben. Hay una cantidad de créditos garantizados que pueden ser a empresas que no son viables y por más de que estén garantizados por el gobierno en un 80%, pues hay un 20% que tienen que asumir los bancos. O sea, yo creo que hay todavía una incertidumbre muy, muy grande y todo esto un poco para decir que bueno, el sector debe seguir irrigando recursos, lo está haciendo. De hecho, ayer me metí a mirar la página de la superintendencia y al mes de septiembre frente a agosto, prácticamente se duplicaron los desembolsos y especialmente los de crédito de consumo y ordinario. O sea, el sector está cumpliendo su labor, pero yo creo que es muy importante que sea claro que ante toda esta incertidumbre la recuperación no puede recaer solamente en el sector financiero. O sea, es muy importante que haya acciones coordinadas por parte del regulador, del gobierno, del Banco de la República y demás, pero no se le puede dar la responsabilidad al sector financiero en la recuperación solamente. Yo creo que lo que decía Andrés es muy importante, tiene que haber otro tipo de mecanismos y otro tipo de asistencia por parte del gobierno o por parte de los gobiernos a empresas que no sean viables o a pequeñas empresas que tengan problemas de solvencia. No sé, como no tengo muy clara cuál sería, digamos, como los instrumentos, pero instrumentos de financiamiento diferentes a la deuda con los bancos. Porque los bancos, yo creo, no pueden asumir un riesgo mayor al que están asumiendo en este momento. Entonces, pues creo que, digamos, pienso que el sector está haciendo su labor, está más o menos bien posicionado en términos de su estabilidad, pero precisamente lo que no se puede es que esa estabilidad corra un riesgo muy grande. Gracias, María Angélica. Yo he ido recogiendo preguntas del público, las voy a decir al final, vamos a tener unos 10 minutos para que ustedes las respondan, pero aquí hay 2 muy pertinentes para la que tú acabas de decir y quisiera que puntualizaras, por favor, la respuesta a estas 2 preguntas. La primera la mencionaste en tu primera intervención. Hay una persona que dice, ¿por qué cuando el Banco Central da una directriz de bajar tasas de interés, los bancos comerciales no las bajan? Pues digamos que no es directriz, sino que es un mecanismo de mercado, pero tú diste una cifra de en qué porcentaje se ha transmitido la reducción de tasas de interés, que quisiera volver sobre eso. Y la segunda, la acabas de decir, pero quisiera que lo puntualizaras. La pregunta es, ¿por qué los bancos comerciales no han prestado más en esta coyuntura a las empresas que así lo han pedido? Si quieres puntualizar esas 2, creo que vamos avanzando en la discusión de las preguntas del público. Ok, bueno, el tema de la transmisión de tasas de interés de la tasa de intervención del banco a las tasas de los créditos
toma un tiempo y los estudios lo que han mostrado es que toma más o menos unos 8 meses. Entonces toma un tiempo. Hay unos créditos, por ejemplo, que tienen tasa fija, entonces créditos hipotecarios, por ejemplo. Entonces, pues la baja de la tasa de intervención pues se verá en los créditos posteriores, pero no en los créditos actuales que tienen una tasa fija. Depende también mucho del nivel de riesgo, porque pues obviamente los bancos fijan sus tasas en función del riesgo y esta es una coyuntura, por ejemplo, muy compleja en donde el nivel de riesgo es demasiado alto. Entonces la transmisión se puede demorar un poco más. Sin embargo, lo que nosotros vimos es que sí ha habido una transmisión de la tasa de intervención del Banco de la República a las tasas de los préstamos. O sea, sí lo ha habido y las cifras pues lo muestran. Eso era en términos de la transmisión de las tasas. En términos de los desembolsos, lo que nosotros mostramos es que los bancos sí están desembolsando recursos y sí están prestando. Probablemente están prestando menos que antes de la pandemia porque el nivel de riesgo es muy alto para ellos y ellos pues obviamente hacen desembolsos en función del riesgo que ven, pero sí están desembolsando crédito. O sea, la cifra que les estaba diciendo ahorita, que justamente la miré ayer, por curiosidad, es que se han duplicado los desembolsos entre agosto 20 y septiembre 20. O sea, sí están prestando de manera prudente y cautelosa, porque el riesgo crediticio es bastante alto en esta coyuntura, pero sí están prestando y pues las cifras lo muestran. Es muy posible que haya empresas particulares que se hayan acercado a un banco y no les hayan prestado. Yo creo que los bancos de todas maneras son muy cautelosos y probablemente están prestándole a sus clientes y de pronto no a nuevos clientes o probablemente no a sectores que tengan un riesgo muy alto, porque de nuevo lo que decía Gerardo, o sea, lo que está en riesgo ahí son los recursos del público, que son los que manejan los bancos. Entonces yo creo que la respuesta es sí lo están haciendo, sí están bajando tasas de manera gradual en función o acorde con lo que hace el Banco de la República y sí están prestando de una manera cautelosa y diría yo prudente. Muchas gracias, María Angélica. Vamos a hacer la última ronda con una pregunta para todos y después voy a lanzarle unas cuantas preguntas que he recogido del público. Esta última ronda busca mirar hacia adelante, por supuesto, con una condición especial del futuro, y es que el futuro no está desligado del presente. Eso siempre es cierto en la vida, pero en esta coyuntura sí que es más cierto, porque estamos hablando de una situación en la que estamos en una especie de paréntesis, un paréntesis complicadísimo en la economía. Paréntesis porque todavía no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, no sabemos cómo va a seguir evolucionando la fatalidad y la letalidad, no sabemos si va a haber más cierres de la economía. Un gran signo de interrogación y una gran incertidumbre, por una parte. Segundo punto del paréntesis, hay condiciones de alivios del sector financiero que han permitido sobreaguar en esta coyuntura, pero han dado lugar a cosas que ya hemos discutido acá, y es la dificultad de diferenciar problemas de solvencia de problemas de liquidez entre los deudores del sistema financiero, o un problema concomitante, el de las empresas zombie que hemos discutido y qué hacer, cómo identificar las empresas zombie, qué hacer con ellas. Eso es parte del paréntesis. Pero un tercer elemento del paréntesis mucho más general y relacionado con la política macroeconómica. En este momento hay liquidez internacional y esa liquidez internacional está llegando a países como Colombia de manera razonablemente satisfactoria. Pero vienen cambios en la región, políticos y cambios en calificación de riesgo y pueden venir cambios en el sistema monetario internacional que hagan que se transforme esa condición de abundante liquidez. Ustedes dirán que puede ser exagerado a estas alturas, pero evidentemente, ante un cambio en la calificación de riesgo, por ejemplo, en el caso de Colombia, que nos quitara el grado de inversión, inmediatamente habría una salida importante de capitales y eso hace que estemos en un paréntesis en varios sentidos. ¿Qué pasará el día de mañana y cómo encarar ese día de mañana para cada uno de ustedes? ¿Cómo hacer desde ya cosas? Estamos hablando de un sector
que se debe caracterizar por tener un manejo adecuado del riesgo. ¿Qué se debe hacer desde ahora en autoridades monetarias y en sector financiero para anticipar el día de mañana? De modo que la gente sepa más o menos a qué atenerse. Quisiera arrancar con el orden original que hemos tenido, es decir, arrancando por Andrés Portilla, que tiene la visión internacional. Tienes 5 minutos, Andrés, por favor. Gracias, Mauricio. Algunas ideas de cómo tal vez observar esta crisis como una oportunidad más que un reto, o al menos cómo aprovechar esta crisis, ¿no? El viejo adagio de no hay que desperdiciar una crisis para tomar las decisiones importantes. Entonces, la primera es el tema de la importancia del crédito bancario, pero al mismo tiempo de la excesiva importancia del crédito bancario. O sea, hemos llevado bastante tiempo tratando de buscar cómo activar los mercados de capitales en Colombia e inclusive aquí en Europa, y todavía no se ha logrado. Estados Unidos es tal vez la única economía en la cual la preponderancia del crédito no bancario respecto a la economía es a ese nivel. No sé la cifra exacta en Colombia, pero me atrevo a decir que tal vez el 90 o por lo menos el 80% del crédito es crédito bancario. Entonces, cuando los bancos están afectados, se frena la actividad crediticia. Entonces, las propuestas que han habido recientemente sobre cómo reactivar los mercados de capitales me parecen súper importantes, y esta es, digamos que la excusa mejor para trabajar y ponernos serios sobre ese tema. Lo están haciendo aquí en Europa, que sufre de los mismos problemas de excesiva dependencia del crédito bancario. Lo otro, la reforma de los regímenes de insolvencia. Vamos a tener una cantidad de quiebras gigantescas, y en la mayoría de los países todavía existe un gran estigma en contra de la quiebra. Inclusive en muchos países todavía es un delito quebrarse. Necesitamos aprovechar esta crisis para reformar esos regímenes de insolvencia, hacerlos mucho más efectivos y permitir la reactivación de la actividad económica de aquellos agentes que entren en estas situaciones. La digitalización de la economía, no, o sea, ese ha sido el mayor impulsor de la digitalización también de la banca que hemos tenido en la historia. Lo veíamos en las cifras que han sido ya discutidas, pero ha sido importante y esencial porque los países que no han digitalizado su banca han tenido muchos problemas en transmitir esa actividad fiscal y las ayudas por las medidas restrictivas, claramente. Entonces, nos ha subrayado la importancia de trabajar en este tema con bastante urgencia. Y tal vez diría de evitar caer en esa tentación populista de limitarnos a subsidios y crear gasto inefectivo. Si se van a tomar medidas de política pública, que sean inversiones en salud, a esta crisis de salud, en educación, infraestructura, y pensemos cuáles industrias por motivo de la crisis y de esta pandemia se han convertido inviables. Entonces, trabajar en cómo educar a la gente para que pueda hacer una transición a otro tipo de economía. Me parece entonces importante aprovechar esta crisis como una oportunidad y enfocarse en este tipo de temas. Muchas gracias, Andrés. En esta ronda yo no voy a hacer preguntas porque las voy a guardar para dentro de 10 minutos. Quiero oír entonces la opinión de Sebastián sobre qué ir haciendo desde ya para anticipar un mañana complejo. Bueno, primero que todo, por el lado monetario, creo que lo que se está haciendo ahora, precisamente anticipar, de hacer todos los análisis de stress testing que están haciendo los diferentes bancos centrales, como el Banco Central de Chile, el Banco de la República, el Banco Central de la Reserva de Perú, son medidas totalmente bienvenidas que ayudan a saber cuáles son los diferentes escenarios que podemos tener. Un segundo elemento es el de coordinación-acción con el sector privado. Existen diferentes mesas de diálogo, eso hay que seguir incentivándolo cada vez más, y también con el lado fiscal. En el caso del Banco de la República, pues es evidente y es directo con el ministro de Hacienda, miembro de la Junta Directiva.
es diferente en otros países de América Latina. Entonces, sin duda alguna, hay margen todavía existente para otros países. Creo que en el caso de Colombia estamos muy bien en cuanto a lo que se refiere de coordinación con el privado y con el ente fiscal. Por el lado del sistema financiero, pues ya hemos hablado de todas las respuestas innovadoras que se han dado, pero que también no se pueden volver permanentes. Hay lecciones interesantísimas de esta crisis, mayor inclusión financiera que se ha logrado en muy poco tiempo. Esto tiene que seguir acompañándose de educación financiera, una educación financiera donde hay un componente adicional que hemos visto con esta crisis, que es la transformación digital que lleva a ver de qué forma nos incorporamos mejor en el ecosistema digital, y para eso las competencias también digitales es algo que es algo que tenemos que llevar de la mano entre el sector público, privado, sistema financiero. Otro elemento que no hemos hablado mucho es el de la Banca Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, el papel de Bancoldex en Colombia, lo mismo que podemos tener en Brasil o en Chile o en Perú, donde tienen un papel cada vez más importante y donde pueden canalizar algunos recursos precisamente para la estrategia que se tenga de desarrollo en cada uno de estos países. Y ahí vuelvo con el punto de Andrés. Es importantísimo tener una visión de qué estrategia de desarrollo queremos y efectivamente ver entonces cuáles son las industrias que se quieren promover para lo que queda del siglo XXI, en particular en este ambiente de postcrisis. Y ahí es algo donde nuevamente insisto, lo que se hacen los acuerdos de diferentes actores es algo que ayuda precisamente a que haya un seguimiento más allá del ciclo político y donde hay experiencias, inclusive en América Latina, que pueden ser útiles para seguir implementando. Muchas gracias, Sebastián. Quiero decir que hay una pregunta, no para responderla ahora, sino en 5 minutos, relacionada con este rol de los bancos de desarrollo, pero en concreto en Colombia, con las entidades financieras territoriales. Si alguien, y la pregunta dice, ¿qué rol podemos jugar entidades financieras territoriales entre las más de 400 personas que nos siguen en este momento? Evidentemente hay representantes de esas entidades. Si alguien quiere ir elaborando una respuesta al respecto, ahí dejo la pregunta para en un momento. María Angélica, por favor, ¿qué hacer desde hoy para evitar que mañana, cuando se compliquen las otras circunstancias, las actuales son complicadas, pero cuando emerjan otras circunstancias que ya son anticipables, no nos agarren mal preparados? Bueno, Mauricio, yo creo que desde el punto de vista de la política monetaria y el Banco Central, yo creo que es importante por ahora mantener políticas acomodaticias y estar preparados para que la recuperación se afiance y sea sostenible cuando se dé, y mantener respaldo de liquidez a las entidades financieras, y no solamente a las entidades financieras, sino a la economía. Y yo creo que apenas irla retirando gradualmente, pero después de que se supere la crisis. Desde el punto de vista del regulador financiero, yo creo que es muy importante reforzar la supervisión prudencial con el fin de contener la toma excesiva de riesgos del sector financiero en un entorno de tasas de interés muy bajas, porque de nuevo yo insisto, el escenario a mí me parece que es de gran incertidumbre en este momento. Yo creo que incluso más ahora que lo que pensábamos hace 3, 4 meses, y pues estamos viendo que esta pandemia no da tregua y está pues, sucediendo en todos los países del mundo. Entonces yo creo que hoy hay más incertidumbre que lo que había antes. Yo creo que la superintendencia, el regulador financiero, debe realizar pruebas de estrés con mucha frecuencia, nuevamente, porque los bancos no saben todavía qué deterioro de cartera van a tener, porque hay alivios y hay de nuevo prórrogas y demás. Entonces yo creo que es muy importante para tener realmente la información y poder tener los escenarios apropiados. De nuevo entender que esta crisis no es tan temporal como se pensó y es un poco más duradera, y tomar las medidas pues consistentes con esto. Por ejemplo, las moratorias que se tomaron pues tenían sentido cuando se pensaba que era una cosa temporal de 3, 4 meses, pero pues hoy en día sabemos que no. Entonces ya las moratorias, digamos, no serían el instrumento correcto. El sector financiero, pues sin tomar demasiados riesgos que pongan en juego su
su estabilidad, pues seguir irrigando recursos a la economía como pueda. Yo creo que las postergaciones de los pagos deben ser explícitamente diseñadas y anunciadas como temporales. También yo creo que es muy importante que los bancos notifiquen la calidad de los préstamos y que haya una información muy clara para los supervisores y los bancos centrales, para la toma de decisiones del supervisor y los bancos centrales, o sea, qué tanto está deteriorado la calidad de la cartera de las entidades financieras. Es muy importante saberlo. Yo creo que hay un tema muy importante que es el gobierno tiene que tener un programa fiscal pronto y anunciarlo y que sea creíble y que muestre claramente la trayectoria decreciente de la deuda, cómo va a retomar los parámetros de la regla fiscal. Y yo creo que eso es clave porque uno de los grandes riesgos que tenemos en este momento pues puede ser la pérdida del grado de inversión. Y por supuesto esto incluye pues anunciar y adelantar una reforma tributaria. Y yo creo que este es un tema que no es menor, o sea, es bastante importante porque lo que no quisiéramos es sumarle a esta crisis pues una pérdida de grado de inversión. Y de nuevo yo creo que otra vez pensando en algún plan que tenga el gobierno de apoyo a la financiación de empresas para que no todo recaiga sobre el sector financiero o sobre el crédito. Muchas gracias, María Angélica. Ahí entre las preguntas para dentro de 5 minutos, para que las vayan pensando, una sugerencia, y es que debería haber un banco de fomento público de primer piso que se concentrara en los sectores con riesgos en este momento y que les sacara el dilema de manejar tantos riesgos al sector financiero en general. Eso tiene sus pros, tiene sus contras, pero quiero dejarla allí para que ustedes también la discutan en un momento. Quiero que Gerardo Hernández, nos diga cómo ve el día de mañana, pero agregándole un granito de pimienta sobre algo que se ha dicho, y es que el Banco de la República debe seguir manteniendo una política económica relajada para garantizar en el entorno de la recuperación que haya condiciones propicias. Pero ¿qué pasa si empieza a haber salida de capitales y nos agarran a nosotros, de economías emergentes, y nos agarran a nosotros con un diferencial de tasas de interés muy adverso, es decir, muy bajas tasas de interés que no retengan los capitales en Colombia, y el banco se viera obligado, para evitar un gran deterioro de la salida de capitales y un gran aumento de la tasa de interés, de aumentar súbitamente las tasas de interés? ¿Cómo anticipa el banco ese ciclo de normalización? Gerardo, esa y cualquier otra consideración sobre el día de mañana. Muy bien, muchas gracias. Así como le dice Francisco Peláez, me encanta tu pregunta, ¿oís? ¿Ah? Ahí te la dejo. Lo que le diría es lo siguiente. Yo creo que, como usted señalaba, tal vez lo primero o lo más importante es que el banco pueda mantener una política que ya es expansiva y que acompañe esa recuperación. Las discusiones que se pueden ver en los minutas y en las actas de la Junta vienen reflejando una preocupación por una parte de los miembros de la Junta, en donde señalan preocupaciones como las que usted indicó ahorita, Mauricio, sobre temas relacionados con flujos de capitales, temas relacionados con la posible incidencia fiscal hacia el futuro en la política monetaria, temas relacionados con estabilidad financiera, y esa es la discusión que tenemos normalmente en la Junta. En la Junta pues se mira se dan los argumentos sobre cuál debe ser el nivel de la tasa de interés de intervención y se miden los riesgos. Y yo creo que en la medida en que podamos tener una política como la recomiendan la mayoría de las instituciones multilaterales, que permita acompañar la mejora en el crecimiento económico, pues eso es lo mejor que podemos hacer. Pero naturalmente, a medida que los riesgos vayan cambiando, pues cada vez en la Junta pues, se harán discusiones completamente distintas. Segundo, yo insisto en el tema de la solidez, preservar la solidez del sistema financiero. Creo que en este punto
hay que tener muy claro y prever que no haya una regulación que propenda por un otorgamiento de crédito sin que se midan adecuadamente los riesgos, de imponer de manera artificial topes a las tasas de interés, de establecer, digamos, cupos de crédito que deban hacer los bancos a determinados sectores. Me parece que todas esas fórmulas que son muy llamativas, pues simplemente son un caldo de cultivo para una crisis posterior. Más cuando uno sabe que en estos niveles bajos de tasa de interés, pues tienen un efecto en el largo plazo y es que las personas, las empresas, los hogares empiezan a tener una mayor aversión o pueden tomar unos créditos sin tener claramente cuáles son los riesgos que tienen, ¿no? Eso está claramente establecido en la literatura. Tasas de interés bajas pues pueden llevar hacia el futuro a una crisis financiera por demasiado toma de riesgo. Y entonces, si uno puede fortalecer la independencia del supervisor, si se puede fortalecer también la independencia del regulador, de la URF, como se está pensando en el proyecto de ley que se está trabajando por parte del gobierno, si se puede además evitar estas iniciativas que a veces suenan muy bien, pero que tienen unos efectos que pueden ser nocivos en el mediano y largo plazo, pues creo que eso ayuda a preservar la solidez del sistema financiero. Y finalmente algo que dijo María Angélica, yo creo que es muy importante que se defina un marco fiscal que permita continuar con el impulso que se le ha venido dando a través de ayudas, alivios, subsidios, para salir adelante en esta coyuntura y en esta, digamos, en esta recuperación que se viene dando. Y por el otro lado, pues que también permita tener un marco futuro que asegure la estabilidad en la política fiscal. Creo que esos tres elementos, y vuelvo de nuevo a la idea de las tres patas de la silla, son absolutamente, de la mesa, son absolutamente fundamentales para estos efectos. No sé, Mauricio, si me deja hacer dos comentarios muy chiquiticos sobre dos temas que tocaron anteriormente. Uno, los colectores. Es una muy buena idea. Lo que quería contarles es que ya hoy en día hay colectores privados en Colombia que están trabajando con los bancos y están, digamos, adquiriendo cartera mala para tratar de sacarlo adelante y después a esas personas volverlas a reincorporar a los establecimientos de crédito. Entonces, claro, esta idea de Andrés de tener un gran banco, bad bank, eso es a otro nivel, pero la buena noticia es que en Colombia ya vienen trabajando en esa dirección. Y lo segundo, crédito comercial, que alguien preguntaba, ¿qué pasa con el crédito comercial? Realmente el crédito comercial hay que mirarlo en esta coyuntura muy bien, porque lo que sucedió fue que las grandes empresas se tanquearon de liquidez entre marzo y abril. Ahorita han visto que los mercados se han normalizado, entonces ha habido repagos en el crédito comercial y por otro lado ha habido también colocaciones de bonos por parte de esas empresas en los mercados de capitales. Entonces, como decíamos, la idea en esto hay que mirarlo como que no es todo lo que tiene que hacer, es un rol del sector financiero, tiene que hacer todo, sino que también hay otras formas de financiación que afortunadamente en la medida en que se han ido normalizando los mercados, pues también ya se están utilizando. Muchas gracias, Gerardo. Estamos ya cerca de terminar. Algunas preguntas las he ido soltando si alguno de los panelistas las quiere abordar, como por ejemplo ese banco de fomento de primer piso que asuma los riesgos. Eso está conectado a los colectores, si es un gran bad bank o si es, aparte de eso, estos mecanismos que el mismo mercado ha ido generando de colectores de deuda mala que menciona Gerardo. Pero voy a enunciar 4 preguntas. Les pido a todos tomar nota de las 4. No tienen que contestar todas las 4, algunas tienen casi que nombre propio. Y con eso vamos a terminar la sesión con la ronda de respuestas que ustedes quieran dar a esas preguntas. La primera,
¿Se ha iniciado ya el desembolso del crédito del Fondo Monetario Internacional y qué se anticipa del efecto cambiario del desembolso de ese crédito del Fondo Monetario Internacional? La segunda, sobre la capitalización de las empresas zombie. ¿Alguna idea sobre cuáles deben ser los parámetros bajo los cuales el gobierno podría capitalizar esas empresas zombie? ¿A cuáles elegir y a cuáles no? Evidentemente, si son zombie, creo que a ninguna, pero ustedes dirán lo que piensen. ¿Cuáles son los plazos y riesgos? Y pues en algún momento se mencionó el caso de Avianca, no como empresa zombie, sino como uno de esos casos en que el Estado puede entrar o a prestar, que es el caso de Colombia, o potencialmente a capitalizar. La tercera pregunta, ¿qué anticipan ustedes sobre el debate que seguramente se viene en el país en términos de populismo alrededor del sector financiero? Ya empiezan a sonar voces que dicen que al sector financiero se le ayudó en la crisis del final del siglo pasado y que esta es la hora de que el sector financiero le pague a la sociedad esa ayuda que se le dio a final del siglo pasado. ¿Qué conlleva esa discusión y qué opinión tienen al respecto? Y la última pregunta tiene que ver con algo interesante que dice aquí alguno de quienes nos siguen en este momento. Dice, los últimos datos muestran que los bancos de desarrollo están haciendo, la cartera de los bancos de desarrollo en Colombia está creciendo al doble que la cartera de los bancos privados. Evidentemente, algo está haciendo falta en la regulación para inducir a que la banca de primer piso canalice esa cartera de los bancos de desarrollo del país. Entonces, allí tienen 4 buenas preguntas de nuestro público y quisiera que ustedes tomen las que quieran y si alguno quiere responder más de una, vamos a tener estos últimos 10 minutos que nos quedan para preguntas breves, para respuestas breves sobre esas preguntas. Yo quiero pedirle a Gerardo que arranque, pues porque la primera pregunta quizás nos puede dar la visión más interesante a usted sin ir más allá de lo que le corresponde, cosa en la que usted ya es experto. Muchas gracias. No, pues, la pregunta sobre el desembolso de la línea del fondo es muy sencilla. Lo primero es reiterar que esa línea del fondo que otorgó a Colombia el Fondo Monetario y que se amplió, realmente es un seguro que se da a los países que tienen buen manejo macroeconómico. Se da esos desembolsos sin ningún tipo de condicionalidad. Normalmente los apoyos del Fondo Monetario vienen con unas condiciones sobre reformas, sobre cambios en política. En el caso de Colombia, desde hace muchos años se reconoce el buen manejo macroeconómico. A raíz de la pandemia, se estableció la posibilidad de que parte de esa línea pueda ser utilizada para ayuda presupuestal y el Ministerio de Hacienda pues es quien corresponde, va a ser, ellos son directamente los deudores frente al Fondo Monetario de ese crédito y como tal pues ellos definirán el momento en el cual se haga el desembolso y la forma como se haga la monetización. Muchas gracias, Gerardo. Ahora quisiera que cualquiera distinto a Gerardo, para que él después si quiere responder alguna de las siguientes, o también esta, nos cuente sobre las empresas zombie. No sé, Andrés, por ejemplo, si en la discusión internacional que sigues tan de cerca, encuentran ya, o Sebastián también, encuentran ya unos parámetros de cómo definir qué empresas son zombie o no y a cuáles meterles capital o no, el riesgo que eso conlleva, los plazos en los que debería retirarse ese capital por parte de los gobiernos. Sí, Mauricio. Es un tema complejo porque se vuelve político muy fácilmente, si es el Estado el que va a tener que tomar ese tipo de decisiones de salvar una industria o no. Yo veía recientemente un estudio de Morgan Stanley que en sus cálculos decían que un 16% de las empresas en los Estados Unidos son empresas zombie. Y pienso que en otras jurisdicciones el número puede ser aún mayor. No tengo una respuesta exacta respecto de los criterios exactos para determinar cuáles son zombie y cuáles no, pero retomo el tema que también Sebastián comentaba, que es, yo creo que el Estado debe forjarse una idea de cuál es su futuro económico y cuáles son las empresas
que van a apoyar ese futuro económico. Hemos oído a Christine Lagarde y a otros personajes durante esta crisis diciendo hay una oportunidad para un crecimiento más verde y un crecimiento más sostenible. Entonces, pensaría que ese sería uno de los criterios, pero también un criterio en el cual haría la economía más digital. Y sobre todo también pensar en cambios estructurales como resultado de esta crisis, ¿no? Esas industrias en las cuales el viaje internacional o el contacto persona a persona son industrias que van a tener, o el trabajo en grandes oficinas, son industrias que van a ser bastante afectadas tal vez de manera estructural, ¿no? Me parece que son algunos de los criterios que debíamos tener en cuenta. Muchas gracias, Andrés. Sebastián, ¿alguna opinión al respecto? Ahí totalmente de acuerdo con Andrés. Creo que, digamos, hay un factor totalmente técnico de saber precisamente si es una empresa zombie o no, precisamente, y ahí son todos los análisis de liquidez y de solvencia de las empresas. Pero adicional a eso, y creo que lo fundamental es qué estrategia de desarrollo se quiere para cada país y en función de eso tener claro a qué sector o qué tipo de empresa se le quiere apostar. Algo fundamental que hemos insistido son dos tendencias globales que tenemos que tener en cuenta. Una, la transformación digital, donde el futuro del trabajo nos lleva a que vayamos a perder 20% de los puestos de trabajo si no hacemos nada en América Latina y por lo tanto pues totalmente vinculado con la estrategia a seguir. Y segundo pues el campo ambiental, donde crecimiento verde es algo que insistimos mucho desde la OCDE como una recuperación sostenible frente a esta crisis. Y por último, pues no vamos a estar navegando en las mismas aguas que antes, con un comercio internacional que va a tardar más en reabrirse, donde sin duda alguna habrá una u otra forma de proteccionismo y necesitamos saber de qué forma también desarrollamos más las cadenas regionales de valor, no solamente dentro de los países de América Latina, pero inclusive a nivel de país y sin duda alguna pues eso lleva a fomentar clústeres, por ejemplo, de desarrollo productivo a nivel territorial, donde es fundamental saber entonces qué tipo de empresas son las que necesitamos y a cuáles se debería capitalizar. Muchas gracias, Sebastián. Yo quiero, teniendo en cuenta ya el tiempo, oír la opinión de ustedes sobre ese interrogante acerca de la alta probabilidad de que se empiecen a presentar brotes de populismo económico y financiero. Acuérdense de los ciclos electorales, mencionamos 3 grandes elecciones el año entrante en la región, Ecuador, Perú, Chile, otras 3 en el año 2022 que incluyen a Colombia, Brasil, Costa Rica, pero aparte de eso, elecciones parlamentarias también en Colombia en el 22, lo que garantiza que el año entrante va a ser de mucho debate de parte de parlamentarios que han movido mucho el tema financiero en sus propias plataformas electorales. Está abierta la palabra para los 4 de manera breve para concluir nuestra discusión y dar la palabra a el cierre, que lo va a hacer el doctor Carlos Julio Giraldo de la Universidad de los Andes, cerrando el evento. Entonces, para no quitarle tiempo a él, por favor, adelante ustedes. ¿Quién quiere opinar sobre cómo manejar ese ciclo de populismo? María Angélica, yo quiero por favor. opinar sobre el tema del populismo y el sector financiero. O sea, yo creo que es muy importante que la gente, el Congreso, vean y entiendan que la labor del sector financiero ha sido una labor muy importante en medio de esta crisis, asumiendo algunos riesgos, pero digamos, siendo prudentes. Yo creo que es muy importante que esa información se conozca, porque la verdad es que en el populismo y en la visión que se tiene sobre el sector financiero hay muy mala información, la gente no está informada. Por ejemplo, hay una pregunta que dice que los bancos de desarrollo prestan el doble que los bancos privados. Eso no es cierto, los bancos privados prestan, y lo que les estaba diciendo es que de septiembre a agosto se han duplicado los préstamos en casi todas las modalidades. Entonces, lo que yo creo que es que hay una desinformación muy grande y hay una preconcepción de la labor del sector financiero que no sé exactamente cómo, pero hay que tratar de cambiar y de informar y de mostrar lo que el sector financiero realmente está haciendo.
Yo creo que hay un tema de comunicación que es muy importante abordar ahí. Gracias, María Angélica. Mauricio. Gerardo, por favor. Sí. No, señalar lo siguiente, a lo largo de mi experiencia profesional, muchos años he tenido contacto y la relación con el Congreso. Y mi experiencia ha sido siempre positiva en el sentido de que cuando uno le presenta a los congresistas buenos argumentos, buenas razones, el Congreso es responsable en la mayoría de sus decisiones. Entonces, sí me parece que en este punto hay que trabajar de manera muy intensa, tanto por parte de las autoridades como por parte de las mismas, de los gremios interesados, en tratar de entender y profundizar buenos argumentos técnicos. En el Congreso hay sin duda personas expertas en el sistema financiero, las comisiones económicas son muy buenas. Y me parece que hay que trabajar con ellos, interactuar con ellos. Estoy seguro que ellos entienden que en este momento medidas que vayan en contra de la estabilidad financiera, que propendan por llevar el crédito mucho más allá de lo que realmente los riesgos lo permiten. Estoy seguro que ellos entienden los riesgos y que eso no sería positivo para el sistema financiero en el mediano y largo plazo. Y es justamente parte de lo que tratamos de hacer con este evento de la Universidad de los Andes y Bancolombia, tratar de empezar a ventilar ideas para generar elementos de juicio en la gente en este debate que se viene. Si no hay alguna reacción adicional de Andrés y Sebastián sobre este tema de los populismos, quisiera agradecerles a los cuatro, por favor, por habernos acompañado el día de hoy. Creo que ha sido una discusión supremamente interesante, deja claridad sobre varios puntos, deja otras preguntas supremamente relevantes. También, por supuesto, agradecerle a la gente que siguió este panel, pero quiero darle la palabra al doctor Carlos Julio Giraldo, quien dirige la especialización en regulación financiera en la Universidad de los Andes, que ha sido un muy amable coanfitrión de este evento. Entonces, muchas gracias y doctor Carlos Julio, por favor. Muchas gracias, Mauricio. En nombre de la especialización en legislación financiera de la Universidad de los Andes, quiero agradecerle muy especialmente a usted y a todos los panelistas, a la doctora María Angélica Arbeláez, Juan Carlos Mora, Gerardo Hernández, Sebastián Nieto y Andrés Portilla su participación en este evento, igualmente a la Cátedra Bancolombia por la construcción conjunta que hemos hecho de estos últimos eventos de gran importancia para el sector financiero. Sin lugar a dudas, como ha quedado planteado en este debate, estamos viviendo un momento histórico de mucha incertidumbre con ocasión de la pandemia provocada por el COVID-19, no solo por sus impactos en el tema de la salud, sino sin duda por los efectos que ha tenido a nivel social y económico. En este sentido, creemos que el sector financiero y su especial rol en el funcionamiento de la economía será uno de los motores, no el único, más importantes en la reactivación económica que requiere el país. Por lo tanto, desde la academia estamos convencidos de la importancia de generar estos espacios de discusión en la que construyamos en conjunto con el sector financiero y las autoridades las distintas ideas e iniciativas que se requieren para estos tiempos. Finalmente, quisiera agradecer, ya como lo hizo Mauricio, a todos los participantes por habernos seguido en el evento y esperamos que nos puedan acompañar en los próximos eventos. Muchas gracias y muy buen día para todos.